Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Vamos a estudiar la mitosis. Es facilísima, de verdad, que no os engañe su primera apariencia con varios pasos que hay que memorizar. En unos minutos la vais a entender muy bien. Es el proceso por el que un núcleo da lugar a dos con la misma información genética. Ocurre hacia el final del ciclo celular, que es mayormente interfase, esta parte en la que la célula hace lo que le corresponda según el tipo de célula que sea. Después viene la mitosis, en la que de un núcleo se forman dos, y finalmente con la citocinesis, que empieza hacia la mitad de la mitosis y termina un poco después, la célula se separa en dos, cada una con uno de los dos núcleos que se han formado en la mitosis. Es decir, la mitosis es una serie de procesos que buscan conseguir el reparto completo, exacto, del material genético. Para entenderla bien, antes de ver en detalle cada paso, creo que es mejor que os fijéis en lo que les ocurre a cuatro estructuras a lo largo de todo el ciclo. Así que yo os voy a ir poniendo los pasos y fijaos solo en una estructura cada vez. Empezamos con la membrana plasmática. No pasa nada y al final se separa en dos. Muy sencillo, ¿no? Ahora la envoltura nuclear, la parte más externa del núcleo, esa de ahí. Bien, ¡pua! Se rompe, desaparece y vuelve a aparecer. De un núcleo se han formado dos, ¿lo veis? Pero entre medias se ha roto y ha desaparecido. Ahora el centrosoma. ¿Qué es el centrosoma? Esta estructura de aquí. Está compuesta por microtúbulos unidos a dos centriolos que están colocados perpendicularmente y rodeados de enzimas que son las que controlan el movimiento de los microtúbulos, que se alarguen o que se acorten, porque esta pieza, esta estructura, es móvil, es como nuestros músculos. Los microtúbulos pueden hacerse más largos o más cortos, como nuestros músculos cuando se estiran o se contraen. Pues así, y pueden producir movimiento dentro de la célula. Estad atentos porque es muy importante y cambia bastante. Es la estructura que controla la mitosis, o al menos el movimiento de los cromosomas. Mirad, al principio hay solo uno. Se duplica. Los microtúbulos se estiran hacia los cromosomas y los colocan en el centro. Y luego unos se acortan rompiendo los cromosomas y otros se alargan y se empujan estirando la célula. Y finalmente vuelven a su estado original y cada nueva célula se queda con uno. Y por último la cromatina, es lo más importante, el material genético, el ADN que queremos repartir entre las dos células hijas. Tened en cuenta que la cromatina es el ADN asociado a histonas, estas proteínas, que pueden ser modificadas y hacen que el ADN se enrolle sobre sí mismo, plegándose y formando una cromátida. Los típicos cromosomas con forma de X que conocéis tienen dos cromátidas idénticas, que se habrán formado al condensarse dos cadenas de cromatina idénticas también, que habrán venido las dos de una sola cadena de cromatina, es decir, descondensada, que se habrá duplicado y que después se habrá condensado formando el cromosoma. ¿Lo entendéis? Ahora al principio tenemos solo una cadena descondensada. Aquí en la célula vais a ver dentro del núcleo toda la cromatina que hay. Y aparte voy a destacar una sola cadena de cromatina, esa de ahí, que empieza descondensada. Vamos con los pasos. Primero está así, se duplica, ¿veis? Se condensa, aparecen los cromosomas, al condensarse ya tenemos las dos cromatinas porque antes la cadena se había duplicado. Los cromosomas se colocan en el medio de la célula, que me caigo, se colocan en el medio de la célula, se rompen en cromátidas y cada cromátida va a un polo opuesto de la célula y finalmente cada nueva célula se queda con una cromátida que se descondensa. ¿Hasta aquí lo tenéis? Pues vamos a ver los pasos en detalle. La interfase tiene tres subfases. En las G1 y G2, la célula crece y hace las funciones que le toque según el tipo de célula que sea. Y en la S, duplica su material genético, así que aumenta su cantidad en el núcleo y los cromosomas que digamos que tendrían una cromátida empiezan a tener dos, aunque todavía están descondensadas, si no, no podrían duplicarse, y se duplican los centrosomas. Duplicación de material genético y de centrosomas. S es de síntesis. Esto está preparando a la célula para la mitosis, pero aún no es mitosis, es antes. Después viene la G2 y empieza la mitosis.
Como veis, la mitosis tiene 4 fases, aunque algunos sacan 5. Os explicaré también las 5. 4 fases. PEMAT. P es de profase. Pro significa antes. Creo que el mejor truco para recordar lo que pasaba en cada fase es entender qué significa ese trocito de su nombre, porque todas se llaman lo que sea fase. Y ese trocito, que tiene un significado en griego, nos dice qué es lo que ocurre en la fase en la que estamos. Teniendo en cuenta que aunque de primeras parezcan nombres raros, los científicos que se los pusieron también tuvieron que estudiar otros nombres en su momento y también les resultaría difícil. Y siempre en la ciencia, cuando se tiene que poner un nombre a algo, se le da un montón de vueltas hasta encontrarle el nombre más adecuado. Y en este caso, son nombres que tienen que ver o que incluso están describiendo lo que ocurre aquí. Ya lo veréis, con las demás es todavía más obvio que en esta. Profase, la primera fase. En ella, la cromatina empieza a condensarse y va formando los cromosomas. Además, desaparece el nucleolo. ¿Veis? Ahí está. Y ahora entramos en la profase y desaparece. ¿Por qué? Porque el nucleolo tenéis que recordar que está formado por las regiones del ADN con información que codifican para los componentes de los ribosomas. Cuando la cromatina se condensa, esas regiones dejan de formar el nucleolo y forman los organizadores nucleolares, los NOR, de los cromosomas. Estas zonas, estas constricciones que tienen los cromosomas. Algunos, no todos nuestros cromosomas, tienen NOR. Unos pocos sí. Y de hecho, no es uno solo, sino varios. Así que imaginad, si esas regiones de ADN y lo que tenían a su alrededor formaban el nucleolo, pero al condensarse se reparten entre varias zonas de varios cromosomas, el nucleolo desaparece. Por último, en la profase, los centrosomas hacen crecer sus microtúbulos para empujarse y alejarse, y dirigirse hacia los polos de la célula. A esta estructura que forman se le llama uso mitótico, es como el uso de una rueca. A las dos últimas fases de la profase, ese trocito de ahí de la P, algunos la consideran otra fase aparte, la prometafase, que significaría antes de la metafase. En ella se rompe la envoltura nuclear, y los microtúbulos del uso mitótico se unen a los cromosomas por sus cinetocoros. Recordad que un cromosoma es así y que cada cromátida tenía en el centro una estructura proteica a la que se podían unir los microtúbulos, el cinetocoro. Pues se unen ahí. Y eso es muy importante, porque al unirse ahí ya pueden controlarlos, dirigirlos, moverlos, etc. PEMAT, profase o profase y prometafase si la dividís, y M es de metafase. Meta significa medio. Los cromosomas se colocan en el medio de la célula, en el ecuador. Aquí están condensados al máximo, y al colocarse en el ecuador forman la placa ecuatorial. Es muy posible que tengáis que aprenderos ese nombre. PEMAT, otra vez, profase, metafase, y A es de anafase. Ana significa contrario o separación. Los cromosomas se separan en sus dos cromátidas y las cromátidas van a polos opuestos o contrarios de la célula. Esto ocurre porque los microtúbulos unidos a ellas se acortan, tirando de ellas y separándolas, a la vez que los que no están unidos a ellas se alargan, alejando los polos de la célula y alejando todavía más las cromátidas. Y a la vez de todo esto, enzimas especiales se encargan de romper el centrómero, que recordad que el centrómero era la parte de un cromosoma por la que se unían sus dos cromátidas. Así que si microtúbulos unidos a los cinetocoros están tirando cada uno para un lado distinto, mientras a la vez otros se empujan para que estos se alejen todavía más, y unas enzimas rompen por ahí, las dos cromátidas se separan. Pero recordad que las dos cromátidas son iguales, tienen la misma información, porque una era copia de la otra, una copia que se había fabricado durante la fase S de la interfase. ¿Entendéis esto? ¡Fenomenal! Además, ¿habéis visto que aquí en la anafase la célula está empezando a estrecharse por el medio? Eso es porque está empezando la citocinesis. ¿Veis que empieza en la anafase y termina un poco después de que termina la mitosis? La citocinesis, que es el proceso que terminará de separar la célula en dos. PEMAT, profase, metafase, anafase y T es de telofase. Telo significa final. ¿Os acordáis de que los telómeros eran los extremos o finales de los cromosomas?
Pues la telofase es la fase final de la mitosis, la calma después de la tormenta. Todo va a volver a su estado original, solo que estará duplicado. Las cromátidas terminan de llegar a los polos y se descondensan, así que reaparecerán los nucleolos. Los microtúbulos se disgregan y las envolturas nucleares reaparecen a partir de fragmentos que habían quedado cuando se habían roto. Ahora vuelven a aparecer. De un núcleo se forman dos. ¿Veis? También avanza la citocinesis. En ella se ha formado un anillo de actina, que la actina es otro elemento del citoesqueleto que puede crecer o acortarse, parecido a los microtúbulos. De hecho, actina y miosina son las proteínas que se encargan de que nuestros músculos se puedan mover así. Pues un anillo de actina que va contrayéndose, haciéndose más pequeño cada vez, mientras va haciendo que el citoplasma se divida, hasta que finalmente rompe la célula en dos. Y con esto termina la mitosis, con dos núcleos completos, con la misma información, y que en la citocinesis terminarán de separarse en dos células distintas. Juntos los pasos serían profase, antes, la primera fase, la cromatina se condensa, desaparecen los nucleolos y se forma el huso mitótico. Prometafase, antes de la metafase o entre profase y prometafase, en la que los microtúbulos del huso se unen a los cromosomas por sus cinetocoros y la envoltura nuclear se rompe antes de que puedan entrar los microtúbulos. Metafase, medio, los cromosomas se colocan en el medio, condensados al máximo y formando la placa ecuatorial. Anafase, contrario o separación, los cromosomas se separan en sus dos cromátidas y las dos cromátidas, cada una de ellas, va a un polo contrario u opuesto de la célula. Estaría muy bien que contaseis qué pasa con los microtúbulos, qué hacen, cómo cambian para que esto ocurra. Y además empieza la citocinesis, la célula ya empieza a estrecharse por el anillo de actina que se forma. Y finalmente telofase, telo final. Todo vuelve a su estado original. Todos los cambios que se han hecho antes se revierten. Las cromátidas terminan de llegar a los polos de la célula y se descondensan, así que reaparecen los nucleolos. Los microtúbulos, el huso mitótico que estaba ocupando un montón de la célula, desaparece y se quedan solo los centrosomas con unos microtúbulos más cortos ahí en cada uno de los polos. Y las envolturas nucleares también reaparecen. Está terminando la mitosis, se forman dos núcleos con la misma información a partir de uno solo. La citocinesis ha ido avanzando mucho y poco tiempo después de la mitosis termina de dividir la célula en dos. ¿Lo tenéis? ¡Fenomenal! Y no os olvidéis, PEMAT, el truco para recordar el orden en el que vienen las fases: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Tenéis que aprender a dibujarlas, es muy importante. Esto lo preguntan, a mí también me lo preguntaron en selectividad. Reconocerlas es facilísimo. ¿Esta qué es? Cromosomas en el medio, metafase. Los cromosomas se colocan en el medio, en el ecuador de la célula, están condensados al máximo y forman la llamada placa ecuatorial. Esta otra, vosotros mismos, es facilísimo, os doy 5 segundos. Tiene dos núcleos, se está terminando. Telofase. Muy bien, ¿a qué no era tan difícil la mitosis? En el próximo vídeo vamos a hablar de la meiosis, que es otra forma de repartir el material genético durante la división celular. Lo veremos en el próximo vídeo, no os cuento más. ¡Hasta pronto!